Los sueños, sueños son. Mira, son las 4 de la mañana y he soñado. Una vez me dijo un cura, yo le contaba mis sueños y él me dijo, "No, los sueños, sueños son, pero se equivoca. Los sueños, sueños son. Y hay una gran diferencia. Si lo digo por escrito en un papel, no sale la diferencia. Pero cuando lo digo aquí hablado, cuando te miro a los ojos, cuando pienso en lo que estoy diciendo, decir los sueños, sueños son, hace una inmensa diferencia. Cuando Martin Luther King dijo, I have a dream, yo tengo un sueño, yo tengo una ilusión, yo tengo una visión. Las cosas son muy diferentes. Y anoche soñé. Me he despertado y he decidido hacer un video tal como es. La luz es la luz eléctrica del bombillo que tengo al lado. La grabación no es perfecta, pero es el momento. Porque es en el sueño en que Dios me habla. ¿Por qué me habla Dios en el sueño? Porque lo he buscado durante 80 años. En verdad lo he buscado en 81 años. Porque aunque nací en noviembre del 39, fui concebido en un martes de carnaval, vísperas del miércoles de ceniza, de manera que ya desde que soy, no solamente era una blástula, un feto, yo era ya. Y estoy, porque ser y estar, en inglés solamente se puede decir I am o I am here. Pero en español están las palabras ser y estar. Y las palabras son distintas y las palabras cambian la vida. Por eso la prédica es tan importante. Los sueños, sueños son. Y en los sueños, las ideas que uno maneja durante el día, la mente los está procesando. La mente está convirtiendo esas ideas, las está trabajando, las está moliendo internamente, las está masticando. Y en ese momento donde uno no está distraído por las cosas que ve y que oye, uno está totalmente concentrado a nivel del subconsciente. Ahí es donde Dios entra y nos habla y lo podemos escuchar. Es que estoy loco, es que estoy pensando que Dios me habla en los sueños. Pues sí, sí. Dios le dijo a José que el hijo de María era obra del Espíritu Santo. Dios le hablaba al otro José,
a José, el hijo de Jacob, le habló en sueños muchas veces. Es que los sueños son importantísimos. Los sueños son visiones, lo que ve el alma, lo que ve el ser interno de la persona. Y los sueños son. I have a dream. Yo tengo un sueño. Yo sueño con lo que me importa. Yo en un tiempo tenía pesadillas horribles, espantosas, y es lo que yo tenía en el alma. Y me pasé un año entero grabando mis sueños por las noches. Grabé hasta 7 sueños en una noche. Sin darme cuenta, no me acordaba de los sueños ni de haberlos soñado en la mañana, pero en la grabadora estaban. Y me pasaba como 2 horas al día analizando mis sueños durante todo un año. Y al final de ese año esos sueños se habían vuelto pacíficos, tranquilos, bucólicos. Andaba caminando en verdes praderas entre flores y mariposas. Cambié, o el Señor me cambió los sueños totalmente. Y es que los sueños se manejan a través de ideas, a través de simbolismos, de analogías. Y toda palabra viene de una visión, de una idea. Es una analogía a la que le ponemos un sonido. Y digo Rúa, y es ese viento poderoso de Dios. O digo Nefesh, y es el aliento que sale de mi boca al hablar. Pues sí, ese es el punto. Y cuando Dios hizo al hombre, hizo ese hombre de barro, y tomó ese barro de la tierra y le insufló su aliento, el hombre fue un ser viviente. Ahí es donde está la diferencia. La palabra de Dios, el logos divino, esa rúa es el aliento, es el viento divino de Dios que viene y transforma al hombre. Y eso en el sueño, durante la noche, tiene una realidad profunda. Los sueños no son meros sueños, son todo un soñar, son todo un abrirse al más allá. Pero eso lo logro durante el día, con mi trabajo, con mi pensar, con mi buscar. Y cuando mastico la palabra de Dios y la digiero intelectualmente, entra en mi mente y es como cuando como, que mastico la comida y así la voy rompiendo, disminuyendo y partiendo en su parte, haciéndola fácil de digerir. Entonces la trago. Pero entonces mis órganos internos, mi estómago, el ácido que produzco, sigue descomponiendo esos alimentos en sus partes, los sigue analizando. Entra de ahí a mi torrente sanguíneo, corre por mis venas,
se adapta a las distintas partes de mi cuerpo y mi cuerpo los sintetiza, los vuelve a componer y adaptar a mi cuerpo, y entonces mi cuerpo los asimila y esa comida me hace crecer físicamente. Pero las ideas también me entran. Lo que toco, lo que siento, lo que veo como niño, entra y las comienzo a analizar mentalmente primero, pero sigo analizándolas entonces en el subconsciente. Y los sueños por la noche lo van transformando. Y por eso en los sueños sale el ser profundo. En los sueños Dios entra y allí me presenta las realidades más profundas, porque no soy solo yo el que sueña, es Dios el que me inspira los sueños. Es inspiración divina. Y la palabra de Dios no está en los manchones que están en el papel, en la Biblia. No. Cuando esa Biblia es leída, es estudiada, es pensada y se convierte en sueños, va tomando posesión de mi vida y voy a la Eucaristía y como ese pan que es cuerpo de Cristo y tomo ese vino que es sangre de Cristo y lo digiero físicamente, va cambiando mi ser interno y se convierte este cuerpo, esta carne, esta cabeza, se convierten en el cuerpo de Cristo. Soy parte del cuerpo místico de Cristo. Eso no quiere decir que soy solo una parte de Cristo, no. O que Cristo está guardadito ahí en mi corazón, no. Yo, el todo yo me vuelvo Cristo con Cristo, uno con Cristo, uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. Eso es toda la Escritura, ese es el final. Eso es lo que cambia el hombre. Y eso es lo que yo soñé anoche. He estado leyendo, o leyendo no, viendo en la televisión, es una novela, Bolívar. Vi un capítulo hace un par de años, un año, no sé, hace tiempo. Ya yo pierdo noción del tiempo. Y no me gustó el capítulo que vi y lo desprecié. Pero me puse a ver y he visto una docena de películas, capítulos, muchos de la vida de George Washington. Y decidí ver la película Bolívar para hacer la comparación. Y son dos vidas. Una hace 250 años y otra llega a su culminación hace 200 años. Precisamente en el 1821 culminó la Guerra de Independencia de América del Sur, en Bogotá, en la Gran Colombia, que se deshizo casi enseguida. Pero son dos hombres que tenían sueños distintos, que tenían ilusiones y visiones distintas. Y dándole vuelta a todo esto, desde mi ser, que ha estado en busca de Dios toda una vida,
Desde el seno de mi madre me llamó mi Padre Dios a ser el que soy. Y me ha formado, me ha forjado. Me ha forjado en el sufrimiento, me ha forjado en el dolor, en el fracaso, en la insignificancia de ser quien soy. Pero el significado de lo que soy me viene de Dios desde un principio. Él escogió esa maravillosa mujer que fue mi esposa. Y en el horno de ese conflicto con el otro que estaba frente a mí, la otra en este caso, sufrí horrores. Me acuerdo que un psicólogo, un psiquiatra famoso, nos entrevistó a los dos y su conclusión fue que nuestro matrimonio no duraba un año. Y eso fue hace, ¿qué? 40, casi 40 años. Y el matrimonio nuestro duró toda la vida. El pobre psiquiatra se divorció al rato. Las cosas no son lo que parecen. Tenemos que saber más, que saber ver más allá. Tenemos que saber buscar, y el que busca encuentra. Me pasé años sin encontrar, décadas sin ver, pero seguí buscando, seguí en la lucha. Y ahora soy el que soy. Soy el que soy. Estas palabras tienen una profundidad que solo el que sabe buscar las va a entender. Solo el que ha buscado. Entonces, estaba llegando en estos días a una conclusión. ¿Cuál es la diferencia entre George Washington y Simón Bolívar? Simón Bolívar, el libertador, pero también Simón Bolívar, el libertino, el que hacía lo que le daba las ganas. Era un hombre impulsado por sus ganas. No era un hombre religioso. Y no entendió lo que estaba haciendo y su sueño se derrumbó, se hizo cenizas. Se hizo eso, pero por ahí mismo, enseguida. Durante su vida vio el colapso de su ilusión, porque no había construido sobre la roca, había construido sobre la arena de sus ganas, de sus emociones, de sus sentimientos alocados. En cambio, George Washington se forjó en el sufrimiento también. En todas las películas que vi de George Washington, se dejó por fuera lo más importante de George Washington. Ninguna lo mencionaba, ninguno hizo hincapié en lo esencial de George Washington. George Washington no construyó sobre arena. George Washington era un hombre de oración. Él oraba de rodillas antes de cada batalla. Él conocía el horror de la guerra, no la gloria. Él conocía el horror de la guerra. Y Bolívar al final
quiso ser dictador porque la gente no tenía la capacidad de autogobernarse. George Washington, al final de 2 periodos presidenciales de 8 años, dejó el puesto voluntariamente porque lo hubieran hecho rey. Y el rey Jorge, su enemigo mortal, cuando vio que George Washington renunció, no corrió a ser elegido un tercer periodo, dijo, este hombre sí es el hombre más grande de nuestra época. Porque George Washington era un hombre de Dios. La palabra de Dios había penetrado en su vida y había forjado en él, y él confió en las ideas que habían formado hombres que eran religiosos, una cultura, una sociedad religiosa con todos los pecados y todos los desastres, porque la época en que George Washington peleó era tan confusa como la nuestra otra, pero él tenía un ideal, un sueño que estaba influido por esa palabra de Dios, por ese soplo divino. Esa es la diferencia entre George Washington y Simón Bolívar. Y me desperté hace un rato, viendo esto, oyéndolo en mi mente, llegando, y era un diálogo que tenía yo con alguien, no sé quién ni cómo, pero las palabras me venían claritas. Y fui viendo la diferencia entre tener un sueño y tener un sueño. Y darme cuenta que el sueño son palabras, que con las palabras uno piensa, uno no puede pensar sin palabras. Eso lo demostró Helen Keller. Quizás hablaré de eso en otro momento. Pero en el fondo, las palabras nos permiten pensar, pero tengo que aprender a usar la palabra y saber la diferencia entre solo soñar y soñar de verdad, entre escuchar y oír. Hoy día hay mucha gente que dice, ay, él no escucha bien, queriendo decir que no se oye bien. Pero uno puede oír bien y no escuchar. Y uno puede oír muy mal y escuchar con mucha atención. Y uno también puede escuchar y no entender. Si uno no conoce un campo, por ejemplo, uno es médico y ha dedicado toda su vida a la medicina y un médico brillante, pero no le ha puesto atención a otros campos del conocimiento y de la ciencia, y agarra un libro de un economista o de un filósofo y probablemente no entiende nada de lo que se está diciendo. Igualmente, un hombre de negocios que es brillante y se ha hecho millonario, y agarra un libro de filosofía, un libro de teología y no entiende nada. ¿Por qué? Porque las palabras son distintas, se usan distintos con ideas distintas. Pero Dios se hizo hombre, tomó mi realidad para demostrarme a mí quién es Él, y que Él está en mí y que es como yo, y que su carne puede ser mi carne, y mi carne puede ser su carne, y que Él siente todo lo que yo siento y pasa todas las frustraciones. ¿Y cuál es la diferencia al final? El hombre
es aquel que hace herramientas. Hace 2 millones de años, nuestros primeros antepasados, en verdad un poco más de 2 millones, entre los 3 y los 2 millones de años, el hombre comenzó a dejar huellas en la tierra, dejar herramientas de piedra, porque la piedra perdura, pero seguramente estaba haciendo herramientas con lianas, haciendo nidos, haciendo quizás vestidos de piel de animal, haciendo casitas donde vivir. Ciertamente lo estaba haciendo hace 1 millón de años. Y hoy día comenzamos a visualizar eso que nuestros antepasados, porque llegar a ser hombre ha sido un proceso de 14.500 millones de años, nos dicen los que estudian esas cosas. Y este planeta tiene 4.500 millones de años. Pero, y el hombre comienza a ser hombre ya hace 2 millones de años. Pero las pinturas rupestres nada más fueron hace 20.000 años, 40.000 años máximo. Pero ya el hombre hablaba, ya el hombre comerciaba. Sabemos que hace medio millón de años, el hombre viajaba 200, 300 kilómetros a encontrar las piedras con que hacía sus herramientas. Ya había comercio, ya había cultura, ya había religión. Y eso los hombres lo estamos descubriendo hoy día. Y hay que verlo desde los ojos de Dios. Y hace 2000 años, en la plenitud del tiempo, Dios se encarnó en el seno de la Virgen María. En la plenitud del tiempo, después de 14.500 millones de años, en la plenitud del tiempo. Y estamos en esos últimos tiempos. Y estamos en una crisis mundial de las peores que ha habido. Porque en el planeta hoy día hay unos 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas. Y el mundo puede mantenerlos perfectamente bien si somos prudentes y manejamos la tierra con amor y cuidado. Cuando yo tenía 20 años y estaba en la universidad, se llenaron las universidades de libros diciendo que para 1980, 20 años más tarde, iba a haber mortandad en la India por falta de comida, que el mundo estaba sobrepoblado. Y esto no puede ser. Pero se llenaron bibliotecas de libros. Todavía hay idiotas tontos que creen que el mundo está sobrepoblado. Aquí caben no 8.000 millones de personas, 100.000 millones de personas y yo no sé cuántos más. Y ahí tenemos todo el sistema solar para colonizar todavía. Y están hablando de bobadas. No. Dios nos dijo desde el principio, las primeras cosas, el primer capítulo de la Biblia dice, sean fecundos, multiplíquense y llenen el mundo. ¿A qué mundo se refiere? ¿Al planeta o al sistema solar? ¿O a la galaxia? ¿O al universo? ¿Quién le pone límites a Dios? Nosotros, por favor. Ay, ay, ay.
No. En la plenitud del tiempo, Cristo ha iniciado y ha hecho todo de nuevo. ¿Y dónde lo hizo y cómo lo hizo? No con la fuerza, no con las herramientas, no con el yo iluso del hombre que escucha, no a Dios, sino al enemigo, al padre de las mentiras. Y ese es el problema en el mundo de ahora. Un mundo que escucha al padre de las mentiras y no a la verdad que nos da la libertad. Porque la libertad está fundada en la verdad. Y la verdad viene a través de la palabra meditada y masticada. Por eso ese pan eucarístico necesita ser masticado con la boca, a la misma vez que se mastica con la mente. Se mastica internamente, se medita, se piensa, se busca, se estudia. Y uno estudia de rodillas. El cristiano, aunque no se arrodille físicamente, tiene que estar arrodillado mentalmente, escuchando la palabra de Dios, no solo leyéndola, no solo oyéndola, pero escuchándola. Y el lugar preferido de esa escucha, de ese consumir la palabra de Dios, es en la Eucaristía, es en la misa, es en la prédica, en la tontería de la prédica, en la idiotez de la prédica, porque ahí el tono con que se habla hace toda la diferencia. Porque tú no ves el tono en la escritura. Claro que la escritura nos ayuda, yo no voy a decir que no, sería bárbaro. Pero no es la escritura la que te cambia. Son semillitas que se siembran y tienes que sembrarla en ese terruño sangrante de tu vida. Ahí en el sufrimiento, en el dolor, en la lucha, y siguiendo adelante y buscando y masticando la palabra de nuevo y de nuevo, confesándote, ¿sí?, frente al sacerdote que representa a la comunidad y representa a Dios, y en nombre de los otros hace visible ese perdón que viene de Dios. ¿Sí? Todo sacramento es un signo visible de una... Y necesitamos los sacramentos. Necesitamos la parte visible, pero meditarlo, masticarlo, darle vueltas en la mente y producir en nuestra mente el campo fértil donde esas semillas pueden crecer y pueden madurar. Y sí, yo tengo un sueño, yo tengo una ilusión, yo sé de dónde vengo y para dónde voy. Yo vengo de Dios y voy hacia Dios. Yo, a mis 80 años, me acerco a la muerte. Y he estado al borde de la muerte toda mi vida desde niño. Mi vida ha sido una aventura y he bordeado la muerte. He pasado sufrimientos físicos, mentales, espirituales. He nadado en el pecado y he sido rescatado. Y el Señor ha estado conmigo y no me ha abandonado. Hermanos, yo los quiero. Yo voy a subir esto tal cual, sin técnica, sin belleza, sin nada. Así como está esta grabación, es un regalo que yo les hago esta noche
porque Dios esta noche me ha regalado una visión, me ha dado un sueño, me ha dado una visión que compartir, y con esa visión viene la misión, el envío. Y Él me está enviando a tu casa, a tu cabeza, a tu mente, a tu corazón, a tu alma con estas palabras. Que estas semillas se alojen en tu alma y que lleguen a dar fruto. Esa es mi oración, lo que le pido a Dios que haga contigo hoy.